El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Teología sistemática. Creo que muchos de ustedes han escuchado el término y quizá no están familiarizados con lo que significa. Teología, el estudio de Dios, sistemática es la sistematización de las diferentes áreas de la teología, porque dijimos que teología es el estudio de Dios y su relación con su creación. Bueno, entonces ahora, esa teología que tú la puedes estudiar como fue desarrollada progresivamente a lo largo de 66 libros de la Biblia, tú también puedes estudiarla por sistemas. ¿Qué es un sistema? Bueno, pensemos en una sola cosa, bibliología. Ahora, bajo esa sombrilla de bibliología, vamos a ver todo lo que la Biblia dice de la Biblia a lo largo de toda la revelación. Pero la vamos a hacer en un solo capítulo, varios capítulos, una sola sección, y todo va a estar ahí. De manera que ya no es lo que el Génesis dice de la Biblia, o lo que dicen los profetas, o lo que dijo Cristo, o lo que dijo Pablo. No, todo va a estar bajo una sola sombrilla a lo largo de toda la Biblia. Pero luego entonces yo tengo que pensar en otras áreas de teología que son importantes, y por eso le llamamos teología sistemática. Es una sistematización de esas enseñanzas. Entonces podemos pensar en teología propia, es el estudio de Dios Padre, sus atributos, características y demás. Podemos pensar ahora también en cristología, el estudio de la segunda persona de la Trinidad, como Dios antes de que la creación, ¿verdad?, iniciara, luego encarnado, ahora crucificado, resucitado, ahora ya en los cielos, todo eso bajo cristología. Pero la Trinidad son tres personas, entonces tengo que pensar en neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Neumo es aire. De hecho, en el libro del Génesis, cuando habla de que Dios sopló aliento de vida, eso es neumo. Esa es la teología del Espíritu Santo, la neumatología. Y ahí podemos hablar de múltiples cosas al mismo tiempo. Bueno, podemos seguir entonces avanzando y podemos pensar en antropología. Antropos tiene que ver con el hombre, logía, logos, estudio. El estudio del hombre. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del hombre? Ahí podemos decir varias otras cosas. Pero en esencia es eso, la revelación de Dios acerca del ser humano, su caída, todo lo demás, lo que caracteriza al ser humano después de la caída. Pero tenemos otras áreas todavía. El estudio del pecado, amartiología. La amartiología es eso es. Es el estudio de la transgresión del hombre, la definición de lo que pecado es, cuándo comenzó, qué lo originó, cómo pecamos. Esa es la que llamamos amartiología. Pero luego el hombre tiene que ser salvado de su caída, salvado de su perdición. Y ese es el estudio de la soteriología, el estudio de la salvación. A lo largo de toda la Biblia, una sola sombrilla, ahí vamos a poner todo lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios ha hecho en la salvación. Podemos pensar en cómo Dios eligió a Abraham. Bueno, eso es una parte de esa salvación. Pero luego vemos lo que Pablo reveló acerca de la salvación. Todo eso cae bajo la misma sombrilla. Luego nosotros podemos pensar en lo que es el concepto de eclesiología, que es iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo lució en el Antiguo Testamento? No se le llamó iglesia, pero había como una especie de iglesia, el pueblo de Dios. ¿Cómo es diferente a lo que hoy es llamado iglesia entonces? El estudio de la eclesiología. Todavía hay otra área que necesitamos mencionar, o quizá dos más. Una es angelología, el estudio de los ángeles. Y algunos ponen angelología y demonología juntos, o juntas, porque la demonología, que es el estudio de los demonios, y qué eran los demonios, ángeles, y qué son hoy ángeles caídos, pues muchos lo engloban ahí, buenos ángeles, malos ángeles, angelología, acerca de qué la Biblia dice de los ángeles, cuáles fueron las primeras manifestaciones de ellos, etcétera, etcétera. Y nos queda un área que es un área quizá la más controversial, la que más interés al mismo tiempo genera, que es lo que llamamos escatología, escatón, el tiempo final, los últimos tiempos. La escatología es el estudio de los eventos por venir. Hay un estudio de las profecías ya pasadas,
pero per se, escatología es el estudio de los eventos por venir, aquellas cosas que aún no han ocurrido, y entonces podemos ver que hay cosas que aún no han ocurrido anunciadas en el Antiguo Testamento, y luego vemos cómo se repiten o se agrega nueva información en el Nuevo Testamento. Todo eso es escatología. Entonces tenemos ahí 9 o 10 áreas distintas. Todo eso cae bajo lo que es el nombre de teología sistemática, el estudio de la teología por sistema. Diferente al estudio de la teología bíblica, el estudio de la revelación de Dios por libros de la Biblia. Ahí tenemos entonces una diferenciación entre una cosa y la otra. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org.